analizando esta parte de la Biblia en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 5, donde nuestro Señor y único Salvador Jesucristo presenta a dos testigos. Ya hemos visto cómo presenta al bendito Espíritu Santo como su testigo, y hoy veremos que presenta al Padre Eterno como testigo también. Dos testigos que presenta a Jesús, los únicos que lo conocen tal como Él ha sido siempre, los únicos que han visto su gloria. Por ello, pues era lógico pensar, o es lógico pensar, que nada más puede presentar al Padre y al Espíritu Santo, que conforman la deidad. Nadie más, ningún ser humano ha visto a Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria. Nadie lo ha visto como Dios. Y esto el Señor y Salvador Jesucristo presenta a los testigos debido a que dice la Biblia en Juan 5:18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí es donde empieza el Señor Jesucristo a explicarles el por qué. Dice: porque yo soy igual que el Padre, porque el Padre hace las mismas cosas que el Hijo las hace. Pero veía que no tenían eco sus palabras en los judíos, entonces decide presentar a los testigos. Y presenta, hemos visto que no presentó a ningún ser humano, porque ningún ser humano lo ha visto como Dios, nadie. Jesús vino como humano, pero hizo milagros, señales, prodigios por el Espíritu Santo, y presenta al Espíritu Santo como testigo de que en la gloria eterna, en el cielo, Él es Dios, y aquí en la tierra vino como ser humano. Como todo hombre hemos venido de carne y hueso, pero tenía todo el poder del Espíritu Santo. Y luego Jesús presenta al Padre Eterno como su testigo. Dice ahí Juan capítulo 5, versículos 37 y 38. También el Padre, es decir, después de que ha presentado al Espíritu Santo, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Es decir, Él ha sido mi testigo de lo que yo soy. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y dice ahí la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escribe el escritor lo que dice ahí la Escritura. De esa manera que el Padre Eterno presenta al Señor Jesucristo como Dios. Por eso dice acá Juan: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y esta es la manera en cómo dio testimonio: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso Jesucristo dice que es Hijo de Dios, haciéndose pasar como Dios, o haciéndose igual a Dios, porque el propio Padre ha dado testimonio, ha sido testigo de que es su Hijo. Cuando dice la Biblia: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, se refiere a lo que dice el versículo 38, porque dice: no tenéis, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Si los judíos creyeran, aquellos que anuncian la palabra de Dios, si la gente cree, aquellos que anuncian de una u otra forma la palabra de Dios, entonces pueden oír la voz de Dios, entonces pueden ver a Dios mismo a través de Jesucristo, porque luego Jesús más adelante dice: ¿cómo conoceremos al Padre? Le hacen esa pregunta: ¿me has visto a mí? Pues has visto al Padre. Y dice aquellos incrédulos que le preguntaban, dice en Juan 14:7: si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba reflejando. Jesús estaba reflejando la gloria del Padre, lo que es el Padre, la paciencia del Padre, la misericordia del Padre. Pero por eso dice acá en Juan 5:37: nunca habéis oído su voz. ¿Por qué no han oído la voz del Padre? ¿Por qué no hemos oído la voz del Padre? Porque no creen en el Hijo Jesucristo. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la voz de Dios, aquí está lo que Dios quiere que nosotros oigamos, sepamos de Él, conozcamos su palabra, su voluntad, conozcamos su plan, conozcamos sus mandamientos y hagamos lo que Él dice que hagamos, y esto para tener una buena vida. Todos necesitamos
En esta vida todos necesitamos consejo de alguien, todos necesitamos un consejo de alguien. A veces las personas se sienten con mucho orgullo de decir, o sea, siempre otros han decidido por mí, yo nunca he decidido mi vida. Nadie decide en la vida de nadie, pero todos oímos consejo. Y si en este caso oímos el consejo de Dios y decidimos obedecer el consejo de Dios, tendremos una vida feliz, una vida en paz, una vida tranquila. No significa que seamos dejados, no significa que seamos personas títeres de Dios, no, significa que hemos decidido oír la voz de Dios y significa que hemos decidido obedecer la voz de Dios, obedecer sus mandamientos y con ello vivimos felices. Porque cuando no obedecemos la voz de Dios, entonces se obedece la voz del mundo. Entonces se siguen los rudimentos del mundo. Entonces se hace lo que el mundo dice, se hace lo que la carne dice, se hace lo que en el ambiente que vive uno hace uno. O se dice. Si no se obedece a Dios, se obedece al mundo. Es así. Porque nadie tiene vida propia en sí misma para hacer las cosas si no ha visto algo, si nadie le ha dicho algo. Y aquí estos judíos, y en la actualidad muchas personas no quieren oír a Dios porque se sienten que son orgullosas y se sienten que serían títeres de que alguien les diga lo que tengan que hacer. Pues no hacen lo que Dios les dice, lo que tengan que hacer, pero sí hacen lo que los rudimentos del mundo les dice que tengan que hacer. Y esa vida que ofrece el mundo es una vida infeliz porque de primero trae cierta dulzura, cierta felicidad, pero luego vienen las consecuencias por los actos que se hacen en el mundo, contrario a lo que es Dios. Primero tal vez se tiene algo amargo y luego al final viene la victoria, viene la gloria, al final vendrá la vida eterna. Hoy no es padecimiento lo que hace el cristiano, hoy simplemente obedece a Dios y dentro de la obediencia a Dios está que tenga uno que pasar por ciertos filtros, ciertas pruebas para desechar aquello malo que traemos. Entonces eso puede traer cierta amargura al ser humano, pero al final vendrá la dulzura. Pero aún en ello, internamente vive uno tranquilo, vive uno en paz, vive uno con toda seguridad de que está uno agradando a Dios. Y aquí es como presenta el Señor y Salvador Jesucristo a el Padre Eterno como su testigo, para que podamos creerle, para que podamos oír a Dios que lo presenta como testigo. Entonces tenemos que creer a aquel que Él envió. Y aquel que envió también su palabra lo dice. No tienes su palabra porque no crees. El Padre Eterno le da gloria al Hijo. Dice el versículo 41 al 44. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibís. Yo he venido en nombre de mi Padre, es decir, la gloria del Padre la ha dejado al Hijo. El Padre le da la gloria al Hijo, el Padre le da la confianza al Hijo, el Padre envía a su Hijo como si fuese Él mismo y trae la misma gloria del Padre. Por eso dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Se tiene toda la autoridad. Jesucristo tiene toda la autoridad del Padre. Y nadie ostenta esto. Nadie puede decir que ha venido o que ha sido enviado por el Padre. Ningún ser humano. Nada más Jesucristo. Y luego también lo que es el bendito Espíritu Santo que ha sido enviado para guiar a todos los creyentes. Dice ahí, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibís. Y es lo que pasa, muchas personas no reciben a Jesús, que viene con toda la autoridad, pero sí reciben a quien institucionalmente se erigen en la tierra, se erigen en el mundo como representantes de Dios o como personas que Dios les ha dejado alguna misión. Pero ¿dónde está el escrito? ¿Dónde está el escrito de Dios? Aquí está la palabra de Dios. Y aquí está el escrito de Dios donde ha dejado toda autoridad y toda potestad y todo dominio al Hijo nada más. Por ello, Jesús presenta al Padre Eterno como su testigo para que avale todo lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará para la redención del ser humano, que Él es el único intermediario, que Él es el único intercesor, que Él es el único que puede llevar al Padre, nadie más. Y para poder estar con Jesucristo solo basta escuchar palabra, creer en la palabra de Dios y puede uno tener a Jesús. No se necesita ningún ser humano, no se necesita ningún santo para poder llegar a Jesucristo. Tampoco se necesitó ningún ser humano, ningún santo para traer a Jesús, porque todo es voluntad de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
¿Cuál es la gloria que viene del Dios único? Pues Jesucristo. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y esa gloria que viene del Dios único, pues es la gloria de Jesús, es el mismo Jesús. Y luego Jesús presenta al Padre eterno como su Salvador, porque el Padre eterno habla de Jesús. Dice el versículo 45 al 47. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Padre es su testigo a través de su propia palabra. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, para que veamos cómo que está escrito en los libros de Dios que escribió Moisés y cómo el judío no le cree a Jesús y cómo el mundo sigue sin creerle a Jesucristo, cuando la venida del Señor Jesucristo estaba destinada incluso desde antes de la fundación del mundo. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirés, dice Dios desde muchos años atrás que viniese Jesús, dice, a él oirés, nada más a él lo vas a oír, no oigas a nadie más, dice ahí, profeta de en medio de ti tus hermanos como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Aquí está cómo el Padre eterno está siendo testigo de Jesucristo. Jesús, todo lo que ha hablado ha sido de parte del Padre. Y luego dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por ello nosotros creemos nada más en la palabra de Dios. Por ello nada más creemos en Jesús. Por ello no creemos en nadie más, porque escrito está que solamente a él oiréis. Aquí dice la Biblia. También en el libro de los Hechos, capítulo 3, nos menciona algo parecido de lo que nos dice allá Deuteronomio, pero un poco más específico y más ampliado. Dice Hechos 3, 22 y 23, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga a Jesucristo, entonces no pertenecerá al pueblo de Dios. Y Jesús nos ha dejado claramente estipulado cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Nos ha dejado su palabra, lo oímos a través de su palabra, nos ha dejado los mandamientos, nos ha dejado que tenemos que bautizarnos para perdón de pecados, nos ha dejado que tenemos que alabar, adorar a Dios el día establecido, todo lo que tenemos que hacer para poder tener la vida eterna. Nos ha dejado la promesa del Padre. Y dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. ¿A quién escucha el ser humano en la actualidad? ¿Escucha al pastor humano? Cuando la Biblia nos menciona, Jehová es mi pastor, nadie puede ostentar ese título de pastor. Porque Jehová es el único pastor, Dios es el único pastor que hay. Pero hay muchos grupos religiosos que escuchan al ser humano. Hay grupos religiosos que tienen representantes de Dios aquí en la tierra. Cuando lo único que ha dejado el Padre es al Hijo. Dice, a él vas a oír. Y si alguien no oye al Hijo, entonces será desarraigado del pueblo de Dios. Entonces no pertenecerá al pueblo de Dios. Por eso Jesucristo lo está presentando como su testigo. Para que creamos en él. Para que en ese tiempo creyeran los judíos y para que hoy en la actualidad creamos en él. Y no nos vayamos por otras ideologías de hombres, de mandamientos de hombres. Sino que creamos en su palabra, lo oigamos a él, para tener una vida saludable en la tierra. Me refiero saludable en el sentido del alma, una salud espiritual, una salud emocional, una salud sentimental y una certidumbre de que estamos obedeciendo a Dios
y una certidumbre de que el día que dejemos este cuerpo, entonces nos estará esperando el cielo eterno. Pero si no oímos al que Dios envió y que lo presenta y que está atestiguando que solamente a su Hijo Jesucristo, cuando Jesucristo fue bautizado, también lo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. También cuando fue la transfiguración, también dijo: no oigas a nadie más, oye nada más a mi Hijo Jesús. El ser humano oye a representantes de Dios aquí en la tierra cuando Dios no tiene representantes aquí en la tierra. Nada más es su Hijo Jesucristo. El ser humano oye a pastores humanos cuando no hay pastores humanos, de acuerdo a la Biblia, porque de acuerdo a los pensamientos del hombre hay representantes, hay profetas, hay apóstoles en la actualidad. Cuando eso ya se terminó, todo está aquí, y al único a quien tenemos que oír es al Señor y Salvador Jesucristo, si es que queremos tener la oportunidad de tener vida eterna. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nada más tenemos que oír la voz, creer la voz de Jesús para poder tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y precisamente por todo esto que hemos dicho, Jesucristo presenta al Padre eterno como su testigo. Dios les bendiga.